Diálogos en movimiento. Voces que construyen, resisten y se organizan en el territorio. Porque cada historia cuenta. Hora Social. Construir comunidad desde sus voces. Juan, estuvimos haciendo durante el año pasado una serie de entrevistas que denominamos A la Sanjuanina, donde queríamos ver cuál era la situación de diferentes animales, insectos que vuelan en San Juan. Y nos había quedado pendiente de hablar del rey, digamos, de los cielos. Ya nos va a confirmar el investigador si es así. El cóndor andino es una de las especies más emblemáticas de nuestra región, que es clave para el equilibrio del ecosistema y actualmente enfrenta diferentes amenazas para su conservación. En San Juan hay equipos científicos que trabajan en su conservación, monitoreo y protección. Vamos a hablar con Carlos Boggi. Él es del Centro de Investigación de Geósfera y Biosfera de la Universidad Nacional de San Juan y del CONICET. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos puede decir del cóndor andino? Bueno, un poco un resumen es lo que presentó usted. Es el ave voladora más grande que existe. Es una ave principalmente carroñera. Dentro de las especies en general, uno lo podría catalogar como una estratega acá. ¿Qué significa? Es una especie que, por ejemplo, desde que nace un cóndor hasta que entra en edad reproductiva, pasan 7 años. Eso es mucho para un animal. Entonces eso hace que la tasa reproductiva sea baja. Es afectado por, bueno, en este caso por falta de alimento, muchas veces por contaminación también. En Argentina está en una situación relativamente buena comparado con el resto. O sea, el cóndor vivía en todo el oeste de Sudamérica. Claro. Su distribución iba siguiendo el desarrollo de la cordillera de los Andes. En realidad, en el norte de su distribución, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, su situación es crítica. Uh-huh. Y llegando en algunos países a haber desaparecido, como por ejemplo en Venezuela. En nuestro país todavía tenemos poblaciones relativamente abundantes, igual que en Chile, en los dos países donde está en mejor situación de conservación. Y San Juan es privilegiada porque dentro de Argentina tiene a veces una de las poblaciones más importantes que existe el cóndor. Ustedes realizaron un trabajo para sacar un poco del estigma que tiene el cóndor, porque también hay muchos productores o población que le tiene miedo, que lo trata de atacar. ¿Por qué ese sentido? A ver, hay toda una disciplina científica que trata sobre el conflicto fauna-hombre. Uh-huh. La realidad es que ese conflicto siempre existió y lo que hay es que manejarlo. Para manejarlo se maneja con conocimientos y con planes de gobierno, en este caso del área ambiental, que tienen que ver de resolverlos. El cóndor es un animal que, si bien es cierto, es en general un carroñero, pero cuando no tiene comida puede atacar a algún animal. Igual que todos los carroñeros, no es una excepción. Los jotes son iguales, las hienas que se han visto a veces, la gente lamentablemente tenemos más identificada a la fauna africana o a la fauna exótica que a nuestra fauna. Las hienas también han visto que, si bien siempre se las presenta como en un papel de carroñeras, también pueden atacar. Cualquier animal con hambre, cuando no encuentra comida, puede atacar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en esos casos? Predecir el problema e intentar solucionarlo. Hay formas que existen, que se aplican en Europa, en Estados Unidos, en África, para en el momento que aparecen estos problemas ver la forma de solucionarlo. En eso estamos un poco atrasados. Como que vamos de un extremo al otro, o lo queremos conservar conservar pero sin manipular nada, o si no, está el otro sector de la población que, lo ve como un problema. De todas maneras, nosotros hemos trabajado hace unos años en la zona del valle y las sierras, que es justamente donde normalmente la gente habla más de los problemas con el cóndor,
E inclusive hicimos unas encuestas que bueno, finalmente se publicaron, donde se hicieron entrevistas a distintos pobladores con distintas actividades económicas, entre las que había gente que era dueña de ganado, pero inclusive los dueños de ganado y los que atribuían al cóndor parte de sus pérdidas decían que el cóndor era una especie que merecía conservación. Por otro lado, también a veces hay muchos mitos. De repente un animal se muere en el campo y a veces, o sea, si un animal se muere, el cóndor va a bajar, claro, porque es un carroñero. Sí. Entonces hay que ver de todas las muertes que se le atribuyen al cóndor, cuáles realmente son causadas. Cuál la muerte fue natural y después vino el cóndor y no fue el cóndor el atacante. Exactamente. Eso ha pasado también mucho en Patagonia, por ejemplo, con los zorros. También hay estudios que muchas veces también los ganaderos se le achacaban al zorro colorado que había matado una oveja, y en realidad no, la oveja estaba muerta y había ido a comer, pero claro, cuando llegaba el ganadero, lo primero que veía era el zorro, claro. Exactamente. Entonces, pero bueno, para eso hace falta inversión, hace falta desarrollo científico, hace falta, lamentablemente no se puede hacer nada, uno puede tener la mejor voluntad, pero sin dinero no podemos avanzar mucho. No hace falta, tampoco es que uno necesita muchísimo dinero, pero sí lo suficiente como para combustible, para moverse al campo, para implementar. Sí, hay que ir al campo a investigar. Cuando sé de algunas campañas que hubo en Mendoza y no sé, en San Juan, cuando hay proyectos, por ejemplo, de paneles solares o proyectos de energía con viento, eólico, ¿piden informes sobre si puede afectar o no a los cóndores? A ver, a nosotros nunca nos han pedido. Por lo menos en San Juan. A nuestro grupo, que creo que es el único grupo de investigación que trabaja con cóndores. O trabajó con cóndores. En este momento yo no estamos trabajando activamente. La última becaria que tuve con cóndores se le acabó la beca en CONICET el año pasado. Hace poquito que no estamos trabajando, pero en este momento exactamente no tenemos fondos para trabajar. Claro, pero... en San Juan nunca nos han pedido, y no solamente el problema de los generadores eólicos, también hay otro problema muy grave, que sí es grave en San Juan y tampoco nunca nos han consultado, son las líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión producen mortalidad de muchas aves grandes fundamentalmente, y los cóndores son una de las especies que también están amenazadas, cóndores, águilas, todas las carroñeras, ¿sabes? Carroñeras como el cóndor o los jotes, o las rapaces grandes como águilas, aguiluchos, tienen muchos problemas con los diseños de las redes de alta tensión, y lo grave es que hay mucha mortalidad, pero también hay mucha experiencia a nivel mundial en cómo se puede solucionar. Entonces es una picardía que sigamos teniendo en la provincia mortalidad por tendidos eléctricos, cuando en otros lugares del mundo ya no existen porque se han solucionado. Es un problema fundamentalmente de cómo se diseñan. Yo, por supuesto, de energía eléctrica soy usuario, pero sí como investigador que me interesa la conservación en aves. Es decir, no se para, pues si bien el empresario del otro lado, el gobierno te dice que es desarrollo poner una línea de alta tensión hacia las minas, no es parar el proyecto, sino es amigable con el ambiente. Exactamente, hacerlo amigable, y seguramente en costos debe ser mínima la diferencia, o ninguna. Simplemente es cuando uno piensa el diseño, no solamente pensar en la energía, sino pensar que hay una estructura que va a entorpecer muchas veces las líneas, las áreas por donde vuelan estas especies, y hacerla amigable de alguna manera para que no choquen, para que no, cuando estén en las alas, no toquen los dos polos y se electrifiquen, digamos. Es simplemente hacerlo un poquito más amigable. Y estos proyectos, por ejemplo, sé que en el caso de que se iba a instalar un parque eólico en Chile, y del lado de Mendoza hicieron reclamo porque son los cóndores que van de un lado al otro. ¿Ustedes han tenido experiencia eso de ver qué está pasando en otros lugares que son los mismos aves, digamos? A ver, es probable que sí. De todas maneras, todas son poblaciones distintas. Entonces, la mayor parte de los estudios que se han hecho con poblaciones que viven estrictamente o en Patagonia, abajo,
más al sur, en donde la cordillera de los Andes es mucho más baja, o si no, en zona de Mendoza, un poco más, o en Río Negro, donde los han hecho justo sobre casi la cordillera de los Andes. Yo realmente en San Juan las poblaciones más importantes de cóndor están en precordillera, no en cordillera. Ajá. Entonces, y no tenemos, o también por problemas de dinero, Claro. no tenemos información de cómo se mueven estas poblaciones. Puede ser que vayan también viajen a Chile y vuelvan, porque muchas veces, o puede ser que vayan a otro lado. La realidad es que nuestras poblaciones sabemos que se van en un momento, por ejemplo, muchas veces trabajamos muchos años en el área de Ixchigualasto y Valle Fértil. Hay una época del año en que se ven mucho